Lo primero que llama la atención no es el silencio, sino el sonido inapropiado. Un zumbido casi imperceptible, como el aire acondicionado que no funciona para nadie, mezclado con el estallido ocasional de un globo que pierde lentamente el aliento. Toda la mansión está iluminada, luces cálidas reflejándose en el mármol pulido, mesas impecablemente dispuestas, cubiertos alineados con precisión casi quirúrgica, un enorme pastel en el centro del salón que exuda aroma a azúcar y vainilla. Todo listo para una celebración. Todo grita que alguien debería estar allí. Pero no hay nadie. Ninguna risa llenando el aire. Ningún brindis. Ninguna demora justificable. Solo el vacío ocupando un espacio destinado a ser llenado. Puedes imaginar la escena con claridad porque es incómodamente humana. La decoración exagerada intenta fingir normalidad mientras el tiempo transcurre demasiado lento. Un reloj de pared marca cruelmente los segundos. Cada tic-tac suena como un recordatorio de que algo ha salido mal. El millonario permanece de pie en el centro de esa habitación descomunal, sosteniendo un vaso que ya no tiene sentido. Mira a su alrededor una, dos, tres veces, como si en algún momento apareciera gente de la nada, riendo, disculpándose por el retraso, diciendo que solo fue un malentendido. Pero no ocurre nada. El cerebro insiste en buscar explicaciones simples. Tráfico, lluvia, olvido colectivo. Pero el corazón, ese que percibe primero, no es retraso. Es ausencia. Hay algo profundamente humillante en una fiesta preparada para muchos, vivida solo por uno. La música de fondo sigue sonando, demasiado educada para notar la incomodidad, mientras el olor a comida comienza a desvanecerse en el aire. La cámara imaginaria enfoca su rostro y, por primera vez, no vemos al empresario seguro de sí mismo de las portadas de revista. Vemos a un hombre recién salido del hospital, con el cuerpo aún frágil, tratando de comprender por qué nadie consideró importante presentarse. El contraste duele. Sobrevivió a algo grave. Algo que podría haberlo arrebatado. Y, sin embargo, nadie vino a celebrar que aún estuviera allí. Cada detalle de la escena parece conspirar para amplificar la sensación de abandono. Las sillas vacías parecen observarlo. Los vasos intactos parecen acusarlo. El pastel perfectamente decorado empieza a parecer una burla silenciosa. ¿Quién creía que vendría? ¿Amigos? ¿Compañeros? ¿Personas que juraron estar a su lado bajo cualquier circunstancia? Su cerebro empieza a abrir viejos cajones, sacando recuerdos incómodos, reuniones frías, decisiones difíciles, conversaciones interrumpidas, promesas hechas sin ninguna intención real de cumplirlas. Y cuanto más piensa, más cambia de forma la pregunta. Ya no es, ¿por qué no vino nadie? Es, ¿cuándo me quedé tan solo sin darme cuenta? La atmósfera cambia de ligera a densa sin que nadie tenga que decir palabra. El hombre da unos pasos, toca el respaldo de una silla, como confirmando que todo esto es real. Respira hondo, pero el aire no cesa. El silencio ahora no es solo ausencia de sonido, es una presencia. Una presencia que le oprime el pecho y le encoge el estómago. La recuperación que debería celebrarse empieza a parecer irrelevante ante esa cruel constatación. Sobrevivir no significa ser recordado. Y lo que es aún más inquietante está oculto, porque esa ausencia no es casual. Lleva consigo una razón que aún no ve, pero que ya está ahí, acechando la noche como una sombra a punto de revelarse. Mientras tanto, en un rincón casi invisible de la mansión, alguien observa en silencio. Alguien que no fue invitado, pero está presente todos los días. Alguien que se fija en detalles que otros ignoran. Y es precisamente esa mirada discreta la que transformará esa fiesta vacía en algo completamente inesperado. Pero antes de eso, hay una pregunta que urge hacerse, y quiero saber si también se te pasó por la cabeza. Si estuvieras en su lugar, contemplando una sala llena de lujo y vacía de gente, ¿qué sentirías primero? ¿Ira, tristeza o culpa? Deja un comentario abajo describiendo qué te provocó esta escena. No se sienta. No puede. Su cuerpo implora descanso, pero el orgullo le mantiene las piernas rígidas, como si sentarse fuera a admitir algo que aún no está listo para afrontar. La sala sigue siendo demasiado grande, y ahora parece agrandarse a cada segundo, como si las paredes se alejaran solo para hacerla más pequeña. El millonario camina lentamente entre las mesas, tocando objetos que cuestan fortunas y, por primera vez, no significan nada. Un arreglo floral importado. Servilletas de lino. Cubiertos que reflejan su rostro de forma distorsionada, como un espejo que no tiene intención de ser amable. Sientes el momento exacto en que algo cambia dentro de él. No es un pensamiento claro, ni un recuerdo específico. Es una sensación.
La extraña impresión de que, incluso rodeado de todo, nadie lo ve. Invisible. La palabra cruza su mente como un susurro inquietante. Invisible no por falta de dinero, poder o estatus, sino por carecer de algo que no se puede comprar. Y esto lo desarma más que cualquier diagnóstico médico. El reloj avanza unos minutos más. Coge el teléfono, casi por reflejo, y la pantalla se ilumina con notificaciones antiguas, mensajes de trabajo, números, gráficos, próximas citas. Nada personal. Ningún mensaje que diga, he llegado, voy en camino, felicidades por estar vivo. Se desplaza una y dos veces, como si el gesto pudiera provocar un milagro tardío. No lo hace. El silencio digital es tan cruel como el físico. Quizás incluso más. En ese momento, su mente empieza a armar una defensa automática. Deben estar ocupados. Es solo una coincidencia. Aparecerán otro día. Pero estas frases no se sostienen. Son demasiado frágiles. Él lo sabe. Siempre lo supo. Durante años construyó una vida donde la eficiencia valía más que la presencia, los resultados más que las conexiones, el control más que el afecto. La gente entraba y salía de su vida como números en una hoja de cálculo. Reemplazables. Ajustables. Ahora, por primera vez, se pregunta si lo hizo tan bien, que él también terminó siendo reemplazado. Se le corta la respiración. Se le oprime el pecho de una forma que no es física, sino emocional. Un dolor que no se nota en los exámenes. Se acerca a la mesa del pastel, observa el nombre escrito con un glaseado impecable y siente una vergüenza silenciosa subirle por la garganta. No es vergüenza de estar solo. Es vergüenza de darse cuenta de que quizás siempre lo estuvo, solo que no se había parado a escuchar el eco. La música sigue sonando, insistente, casi irónica, y por fin tiene el valor de apagarla. El clic seco del botón resuena más fuerte que cualquier aplauso que nunca llegó. Sin la música, el silencio revela otras cosas. Sus propios pensamientos. El sonido de su respiración. El peso de decisiones que parecían correctas cuando nadie las cuestionaba. Se pasa la mano por la cara, cansado, mayor de lo que es, y por primera vez desde que salió del hospital, siente miedo real. No miedo a la muerte, sino miedo a seguir viviendo exactamente igual. Porque ahora ve algo que siempre ha estado ahí. La riqueza protege del mundo, pero también aísla. Y aísla muy bien. Hay un detalle que aún no ha notado, pero que lo cambia todo. Un par de ojos atentos han seguido cada uno de sus movimientos desde el comienzo de la noche. No con curiosidad ni interés, sino con una extraña mezcla de compasión y valentía contenida. Alguien que ve en ese hombre no al temido millonario, sino al ser humano expuesto. Y esa persona, al verlo, lo ve. A diferencia de los demás, ella no se marcha al sentir el vacío. Al contrario, es precisamente allí donde decide quedarse. Intenta convencerse de que esto es solo un momento pasajero, un efecto secundario de una recuperación difícil, pero su cuerpo delata lo que su mente se empeña en negar. Sus manos tiemblan ligeramente al apoyar los dedos en el borde de la mesa. El frío mármol le perfora la piel como un recordatorio de la realidad. Sobrevivió. Esa palabra aún resuena en su interior. Sobrevivió noches en hospitales excesivamente iluminados, máquinas pitando sin piedad, médicos hablando en voz baja en los pasillos como si ya no estuviera allí. Sobrevivió mirando el techo blanco, preguntándose si esa sería la última escena de su vida. Y, sin embargo, a nadie le pareció importante cruzar esa puerta hoy. La memoria empieza a imponerse sin pedir permiso. Se ve tumbado en la cama del hospital, con el fuerte olor a desinfectante mezclado con el de plástico nuevo, el sabor metálico en la boca. Recuerda las visitas rápidas y superficiales, algunas más por obligación que por cariño. Recuerda, sobre todo, las ausencias. Las disculpas enviadas por mensaje de texto. Los compromisos ineludibles. Las reuniones que no podían esperar, ni siquiera mientras luchaba por seguir respirando. En ese momento, pensó que era normal. Siempre lo había pensado. Al fin y al cabo, él mismo lo había hecho con tantos otros antes. Ahora, de pie en el pasillo vacío, esa normalidad se desmorona. La enfermedad no solo le quitó fuerza física, le quitó certezas. Le quitó la ilusión de que simplemente ofrecer consuelo y dinero bastaba para garantizar la presencia. La fragilidad dejó al descubierto algo que el éxito siempre mantuvo oculto. El miedo a no ser querido, solo tolerado. El miedo a ser importante solo mientras sea útil. Y este miedo crece, se extiende por su pecho, porque empieza a darse cuenta de que la ausencia de esa noche no empezó hoy. Se construyó lentamente, decisión tras decisión, frialdad tras frialdad,
como una casa construida sin ventanas. Se aleja de la mesa, se acerca a un enorme ventanal y observa el jardín iluminado. Todo está perfectamente cuidado, cada planta en su sitio, ni una sola hoja fuera de lugar. Un reflejo exacto de la vida que ha construido. Hermosa, eficiente y solitaria. El cristal refleja su propio rostro y apenas se reconoce. Hay algo allí que nunca ha salido en fotos de revista. Agotamiento emocional. Un agotamiento que no mejora con el descanso. Un agotamiento por ser siempre el más fuerte, el más decidido, el más inaccesible. El pensamiento que sigue es demasiado incómodo para ignorarlo. Quizás las ausencias no se debieron al olvido ni a la desorganización. Quizás eligieron no venir. La idea duele más que cualquier diagnóstico. Elegir no estar presente es una respuesta silenciosa. Recuerda invitaciones rechazadas en el pasado, cumpleaños a los que no asistió, conversaciones interrumpidas porque no era una prioridad. Recuerda rostros decepcionados que no tuvo tiempo de notar. Y comprende, con cruel retraso, que la vida cobra intereses por lo que posponemos. Mientras tanto, al otro lado del recibidor, casi invisible entre puertas y pasillos de servicio, alguien más revive recuerdos. La camarera agarra con fuerza el carrito de la limpieza, observando desde lejos al hombre que siempre ha conocido solo como una presencia distante, a veces severa, a veces indiferente. Lo ve ahora encorvado de otra manera, más pequeño, más humano. No como el dueño de la casa, sino como alguien que ha perdido algo esencial sin saber exactamente cuándo. Su mirada no transmite compasión, transmite reconocimiento. Conoce esa clase de soledad. Vive con ella a diario. Piensa en irse. Sería lo más sensato. No le pagan por presenciar vulnerabilidades, y mucho menos por involucrarse. Pero algo la detiene. Quizás sea el recuerdo de las noches en que llegó a casa y no encontró a nadie esperándola. Quizás sea el hecho de que conoce, en carne propia, lo doloroso que es ser olvidada incluso en vida. O quizás sea solo ese silencio, demasiado pesado para ignorarlo. Sea lo que sea, permanece allí, inmóvil, sintiendo que esa noche no ha terminado de decir lo que vino a decir. El millonario se aparta de la ventana, respira hondo y se pasa una mano por el pelo, como intentando ordenar pensamientos que ya no obedecen a la lógica. Una pregunta lo atormenta, incómoda, repetitiva, imposible de silenciar. Si hubiera muerto, ¿quién habría llorado de verdad? No en público, no por obligación, sino solo, en silencio, sintiendo la pérdida. La respuesta no llega. Y el vacío de esa respuesta pesa más que cualquier ausencia en esa fiesta. Sin darse cuenta, ya no está solo esa noche. Hay alguien a punto de cruzar una línea invisible, una línea que separa a quienes simplemente observan de quienes deciden actuar. Y eso, la decisión, simple a primera vista, cambiará todo lo que crees saber sobre el valor, la presencia y la recuperación. Observa silencio unos segundos más de lo necesario. No por curiosidad, sino porque reconoce ese vacío. Es un silencio diferente, denso, similar al que se instala cuando la casa se vacía y solo queda el sonido de la propia respiración. La camarera ya lo ha visto antes, en otros lugares, en otras personas, y en sí misma. El carrito de la limpieza está aparcado a su lado, con los productos alineados y la tela cuidadosamente doblada. Todo en ella es hábito, rutina, norma. Pero esa noche, algo se escapa del guión. Da un paso al frente y se detiene. No cruza la habitación. Todavía no. Solo cambia de postura ligeramente, lo suficiente para ver mejor su rostro. La luz se refleja de otra manera ahora. Sin música, sin voces, sin movimiento, la atmósfera revela detalles que normalmente pasan desapercibidos. La forma en que encorva los hombros. La forma casi imperceptible en que aprieta los labios, intentando contener algo que insiste en subir. Él no lo sabe, pero en ese momento deja de ser el intocable hombre de la casa y se transforma en alguien extrañamente cercano. Recuerda la primera vez que entró a trabajar en ese lugar. El impacto del lujo, el espacio, el elegante silencio. También recuerda la frialdad de su mirada de entonces. No cruel, solo distante. Un hombre acostumbrado a ser obedecido, no comprendido. Con el tiempo, aprendió a existir en esa casa como parte del paisaje. Alguien que ordena, limpia, organiza y desaparece. Invisible. Y ahora, irónicamente, eso es exactamente lo que ve en él. Invisibilidad. La misma sensación, en otro cuerpo, en otra clase social. El millonario finalmente se sienta, abrumado por el cansancio. No en una de las sillas de la mesa principal, sino en un sofá lateral, como si ya no quisiera ser el centro de atención.
Se pasa las manos por la cara y cierra los ojos unos segundos, lo suficiente para dejar escapar un suspiro que no es de alivio. Es de derrota silenciosa. Al abrir los ojos, están húmedos, aunque no caen lágrimas. Todavía. No se da cuenta, pero alguien más lo hace por él. La camarera siente una extraña opresión en el pecho. No es lástima. Es identificación. Sabe lo que es contener las lágrimas porque no parece apropiado llorar en ese lugar. Sabe lo que es reprimir los sentimientos porque nadie te ha preguntado si estás bien. Ella también ha celebrado victorias sola. Ha enfrentado enfermedades sin flores, sin visitas, sin mensajes de cariño. El dinero cambia el panorama, pero no cambia esta parte. La soledad no exige comprobantes de ingresos. Piensa en llamar a alguien. Al guardia de seguridad. Al administrador del edificio. A cualquiera que deba estar allí oficialmente. Pero comprende, casi instintivamente, que esto no se puede resolver con protocolo. Lo que ocurre allí es demasiado íntimo para uniformes y formalidades. Es uno de esos dolores que solo se calman cuando alguien mira y no aparta la mirada. Y ella está mirando. Se levanta de nuevo, inquieto, da unos pasos y se detiene frente a una foto enmarcada en la pared. Una foto antigua, de una inauguración, sonrisas alineadas, copas alzadas, aplausos congelados en el tiempo. Personas que no aparecieron esa noche. Personas que una vez dijeron cuenta conmigo. Toca el cristal con las yemas de los dedos, como si intentara atravesar ese recuerdo. El gesto es pequeño, casi infantil, pero lo dice todo. Desde el pasillo lateral, la camarera ve el gesto y siente que hay que hacer algo. No por obligación, no por lástima, sino porque dejarlo pasar en silencio sería repetir el mismo abandono que él está experimentando. El problema es que aún no sabe cómo. Solo sabe que ya no puede fingir que no ve. Y esta constatación lo cambia todo, porque cuando alguien deja de ser invisible para ti, tú también dejas de ser invisible para esa persona. Respira hondo, se ajusta el uniforme, empuja el carrito unos centímetros hacia atrás y da su primer paso real hacia el pasillo. No es un gesto heroico, es un gesto humano pequeño, simple, pero lleno de consecuencias que ninguno de los dos puede imaginar aún. Camina despacio, no por miedo, sino por respeto a lo que exige el momento. Cada paso resuena suavemente en el suelo impecable, un sonido casi fuera de lugar en un espacio acostumbrado a órdenes secas y movimientos rápidos. Ahora todo sucede con una frecuencia diferente. El aire parece más denso, como si cualquier palabra desafinada pudiera romper algo demasiado frágil para ser reconstruido. La camarera siente el corazón latir con fuerza en su pecho, no por nerviosismo, sino por conciencia. Sabe que está cruzando una frontera invisible, una que no aparece en ningún contrato, pero que cambia las relaciones para siempre. El millonario siente la presencia antes de girar la cara. Quizás sea instinto, quizás simplemente el hecho de que, cuando se está realmente solo durante demasiado tiempo, cualquier señal de vida altera la atmósfera. Se gira lentamente, esperando encontrar a alguien que simplemente cumple una función. Una advertencia, una petición, un protocolo, pero encuentra algo que no estaba preparado para ver. Una mirada humana, atenta, sin cálculos. Una mirada que no pide nada y solo ofrece presencia. Por un incómodo segundo, ninguno de los dos habla. El silencio entre ellos es diferente al de antes. No es vacío, es intenso. Ella siente ganas de apartarse, de disculparse por interrumpir, de fingir que estaba allí por otra razón. Él siente ganas de decirle que vuelva al trabajo, como siempre hacía, como siempre funcionaba. Pero ninguna de estas reacciones ocurre. Porque ambos comprenden, incluso sin expresarlo con palabras, que esto no es una interrupción. Es un encuentro. Se aclara la garganta, pero no le sale la voz. Traga saliva con dificultad. Hay algo profundamente desconcertante en ser visto en ese estado por alguien que siempre ha estado ahí sin que nadie se dé cuenta. La jerarquía que normalmente los separa parece fuera de lugar, desubicada. Ella rompe el silencio primero, en un tono bajo, casi cauteloso, como quien entra en una habitación oscura sin querer despertar a nadie. Señor, ¿quiere que apague las luces? Pregunta, no porque crea que sea la solución, sino porque necesita decir algo sencillo, algo que no exponga demasiado a ninguno de los dos. Mira a su alrededor, como si recién ahora se diera cuenta de la excesiva iluminación, del inútil esfuerzo por mantener una apariencia que ya no se sostiene. Hace un gesto vago con la mano, dando permiso. Ella se acerca a los interruptores y apaga algunas luces. La atmósfera cambia de inmediato. Las sombras suavizan los contornos, el pasillo parece menos hostil, menos acusador.
La mansión deja de parecer un escenario vacío y se transforma, por primera vez esa noche, en un lugar habitable. Cuando lo mire de nuevo, algo ha cambiado. No en su rostro, sino en su postura. Sus hombros están menos rígidos. Su mirada, menos defensiva. Se sienta de nuevo, esta vez sin prisa, como si por fin se hubiera permitido detenerse. Ella permanece de pie, respetando la distancia, pero no la frialdad. Hay una línea invisible entre ellos que ya no está hecha de poder, sino de vulnerabilidad compartida. No vino nadie, dice de repente, y la frase se le escapa sin que pueda contenerla. No hay ira en su voz. Hay asombro, como si aún intentara comprender su propia declaración. Ella no responde de inmediato. No ofrece excusas prefabricadas ni frases vacías. Simplemente asiente, reconociendo el hecho sin intentar suavizarlo. Este simple gesto pesa más que cualquier palabra. Por primera vez esa noche, no necesita explicar lo obvio. Y eso lo impacta de una manera inesperada. A veces, comienza, eligiendo cada palabra con cuidado. La gente no sabe cómo regresar cuando cree que ha ido demasiado lejos. La mira fijamente, sorprendido. No por el contenido de la frase, sino por la serena valentía con la que la pronunció. No suena a opinión. Suena a experiencia. Y es en ese momento que algo cambia definitivamente en su interior. Porque, por primera vez, alguien no lo trata como alguien superior a todo, sino como alguien dentro de algo más grande. La condición humana, con sus defectos y carencias irreparables. Se da cuenta del efecto de sus palabras y siente un ligero arrepentimiento, como quien dice demasiado sin querer. Pero es demasiado tarde. La noche ha dado un paso sin retorno. Lo que empezó como una fiesta vacía se está transformando en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar allí. Y, sin darse cuenta, una pregunta empieza a formarse, silenciosa y persistente, acerca de hasta dónde puede llegar esta conversación, y qué podría despertar. Él guarda silencio unos segundos después de su sentencia, no porque no tenga nada que decir, sino porque la verdadera respuesta nunca se ha pronunciado en voz alta. Su mirada vaga por la habitación, como si rememorara viejas escenas proyectadas en las paredes. Personas que una vez fueron cercanas. Conversaciones interrumpidas por llamadas más importantes. Cenas pospuestas indefinidamente. Promesas hechas con convicción y fácilmente olvidadas. La distancia no apareció de golpe. Se fue construyendo poco a poco, como el polvo que se acumula cuando nadie lo limpia. Siempre pensé que estar presente significaba proveer, dice finalmente, en voz baja, casi cansada. Pagar, resolver, garantizar. Nunca pensé que... La frase muere antes del final, no por falta de palabras, sino porque el final duele demasiado para ser dicho. Ella comprende lo que no se dijo. No lo termina. No lo corrige. Simplemente escucha. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar, y lo hace con una naturalidad que lo desconcierta. No hay juicio en su rostro, ni aprobación. Solo atención. Algo demasiado inusual para ese hombre acostumbrado a salas abarrotadas y conexiones vacías. Se acerca un poco más, lo suficiente para no gritar, lo suficiente para no molestar. El sutil aroma del producto de limpieza se mezcla con el perfume caro que aún flota en el aire, creando un contraste casi simbólico. Dos mundos compartiendo el mismo espacio. Piensa en cuántas veces la trataron como parte del mobiliario de esa casa. Alguien que solo existe cuando algo está fuera de lugar. Ahora, paradójicamente, es ella quien ayuda a reorganizar algo que nunca estuvo visiblemente desordenado. Mi padre solía decir que la presencia no se trata de estar físicamente cerca, comenta con cautela. Se trata de sentir que te extrañan cuando te vas. Traga saliva con dificultad. La frase lo golpea con una precisión incómoda. Echarse de menos. Se pregunta, sin el valor de responder, si alguien sentiría realmente su ausencia si esa recuperación no hubiera ocurrido. No como un evento social, sino como un vacío real. La idea pesa mucho, porque la respuesta parece demasiado obvia. Se levanta de nuevo, pero ahora el movimiento no es inquieto. Es reflexivo. Camina hacia la mesa, observa los platos intactos y, sin decir nada, empieza a retirar uno, llevándolo a la cocina. Un gesto simple, pequeño, casi demasiado simbólico para alguien que siempre lo ha delegado todo. Ella lo observa, sorprendida, pero no interfiere. El silencio que los envuelve ahora es diferente. No duele. Invita. En la cocina, la luz es más suave. Menos teatral. Más real. Deja el plato en la encimera y se queda allí un momento, como si estuviera en territorio desconocido. Quizás así sea.
Nunca ha pasado tanto tiempo en ese espacio como para notar cuánto más humano es que el comedor principal. Ella entra poco después, manteniendo la misma distancia respetuosa, pero algo ha cambiado. La formalidad se ha disuelto un poco más. No es necesario, comienza, todavía aferrado al hábito de las jerarquías. Lo sé, interrumpe con suavidad. Pero a veces lo hacemos porque tenemos que hacerlo. No porque nos lo hayan ordenado. Asiente en silencio. Por primera vez, no siente la necesidad de corregir, de reafirmar su autoridad, de recuperar el control. Hay un extraño alivio en ello. Como si dejar atrás el rol fuera menos peligroso de lo que siempre había imaginado. Se da cuenta, entonces, de que esta mujer no está ahí para salvarlo ni para juzgarlo. Está ahí porque así lo eligió. Y esa elección, simple y silenciosa, vale más que cualquier presencia comprada. Mientras permanecen allí, uno junto al otro, algo comienza a suceder sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Un sutil cambio. El hombre que siempre lo ha tenido todo empieza a aprender el valor de lo poco. Y la mujer que siempre ha tenido poco se da cuenta de que su presencia conlleva un peso del que nadie le ha hablado. La noche, que comenzó vacía, ahora conlleva una silenciosa promesa de cambio. No un gran cambio, pero profundo. De esos que empiezan pequeños y nunca se detienen. La cocina alberga un silencio diferente, más sincero. No hay eco, ni grandeza, ni sensación de escenario vacío. El sonido más fuerte proviene del viejo refrigerador, que vibra ligeramente, como recordándoles a ambos que la vida sigue sucediendo en los pequeños detalles. Observa la habitación como si entrara en un rincón prohibido de su propia casa. ¿Cuántas veces ha pasado por allí sin estar realmente allí? ¿Cuántas conversaciones importantes podrían haber tenido lugar en ese espacio sencillo, pero nunca lo hicieron porque siempre tenía prisa para quedarse? Agarra un paño limpio, secando instintivamente la encimera, pero pronto se da cuenta de que no queda nada que limpiar. El gesto delata un nerviosismo contenido. Es inusual estar en esa cocina junto a él así, sin órdenes, sin prisas, sin roles definidos. Aún así, no se arrepiente de haberse quedado. Hay algo en esa noche que exige una presencia continua, como si irse ahora fuera como abandonar un libro abierto en medio de una frase importante. La fiesta empieza, pero se detiene. El pastel se echará a perder si se queda ahí. Esboza una breve, casi imperceptible sonrisa, imperceptible para cualquiera que no preste atención. No es humor, es reconocimiento. Por primera vez, a alguien le importa algo concreto, simple, real, en medio de un evento que debería ser simbólico. Abre un cajón, busca un cuchillo y lo encuentra sin dificultad, lo cual le sorprende. Quizás no está tan lejos de casa como creía. Regresan juntos al salón, cargando el pastel como si fuera un objeto demasiado frágil para dejarlo atrás. La imagen es extraña. El hombre que siempre tenía equipos enteros a su disposición ahora sostiene una bandeja junto a una camarera. Sin fotógrafo, sin invitados. Solo dos seres humanos compartiendo una pequeña tarea. El contraste es casi dolorosamente simbólico. Él corta una rebanada. Luego otra. Duda antes de ofrecerle un plato. El gesto queda suspendido en el aire un segundo más de lo debido, cargado de matices invisibles. Ella nota la vacilación y, en lugar de rechazar o aceptar de inmediato, simplemente espera. El respeto silencioso entre ellos se profundiza allí. Finalmente, él le extiende el plato. ¿Es esto demasiado?, pregunta, inseguro de una manera que nadie lo había visto antes. No, responde ella. Es normal. La palabra lo impacta con fuerza. Normal. Algo que no había sentido en años. Se sientan, no en el elegante sofá, sino en dos sillas comunes cerca de la mesa. Comen en silencio unos instantes. El pastel es quizás demasiado dulce. O quizás es solo la sensación de compartir algo lo que hace que el sabor parezca excesivo. Mastica despacio, como si intentara memorizar ese momento sin saber por qué. Cuando estaba en el hospital, dice sin mirarla, pensé que si salía con vida, todo tendría más sentido. Ella lo mira fijamente, atentamente. ¿Y lo hace?, pregunta, sin acusar. Él niega con la cabeza, casi imperceptiblemente. La respuesta no llega con palabras. Llega la forma en que sus hombros se encorvan un poco más. Llega en el silencio que sigue. Ella comprende. Sobrevivir no siempre trae claridad. A veces solo trae preguntas más difíciles. Se limpia la boca con la servilleta, respira profundamente y dice algo que no había planeado. A veces casi tenemos que perderlo todo para darnos cuenta de lo que nunca tuvimos. Ahora la mira con sinceridad. No como una empleada.
no como alguien que cumple una función, sino como alguien que lleva su propia historia. Se da cuenta, tardíamente, de que nunca le preguntó nada sobre ella. Ni su nombre completo, ni de dónde venía, ni lo que soñaba antes de aprender a ser invisible en casas demasiado grandes. Esta constatación le crea una nueva inquietud, distinta a las demás. Una inquietud que exige acción, pero aún no sabe qué hacer. Solo sabe que esa conversación abrió algo que no se cerrará fácilmente. Siente cada vez más que la noche no terminará ahí, porque algo ha empezado a agitarse en su interior. Algo que exige continuidad, aunque duela. Ella se levanta primero, recoge los platos vacíos y antes de salir de la habitación, lo mira por encima del hombro. Guardaré el resto del pastel, dice. Mañana estará bueno. La palabra mañana flota en el aire con una carga inesperada. Mañana implica continuidad. Implica una presencia futura. Permanece allí, solo de nuevo, pero ahora el silencio no es el mismo. No es abandono. Es expectativa. Y, sin darse cuenta, comienza a preguntarse qué más había para experimentar en esa vida sencilla, ignorada durante tanto tiempo, que nunca se permitió saborear. La sala vuelve a quedar en silencio tras su marcha, pero ahora el silencio no apremia. Lo envuelve. El millonario permanece sentado unos instantes, contemplando el plato vacío que tiene delante como si fuera algo más que porcelana limpia. Hay algo inquietante en ese simple gesto de compartir un pastel. Algo que desmonta años de creencias silenciosas. Siempre pensó que los grandes gestos eran los que cambiaban los destinos. Donaciones sustanciales. Decisiones estratégicas. Adquisiciones millonarias. Y, sin embargo, esa noche, nada de eso ocurrió. Y, sin embargo, todo empezó a moverse. Se levanta lentamente, recorre la habitación a un ritmo diferente, como si visitara un nuevo lugar dentro de su propia casa. Los objetos siguen siendo los mismos, pero su significado ha cambiado. Las mesas ya no parecen tan importantes. Las sillas vacías ya no destacan, simplemente existen. Pasa la mano por el respaldo de una de ellas y nota algo curioso. No tiene ganas de abandonar ese espacio. Por primera vez, no huye de su propio entorno. Intenta comprenderlo. Sus pensamientos regresan al hospital, pero ahora desde una perspectiva diferente. Recuerda la noche en que despertó asustado, desorientado, creyéndose solo en el mundo. Recuerda el miedo puro e infantil de no tener a nadie a quien llamar. Esa mañana, se prometió a sí mismo que si sobrevivía, cambiaría algo. No sabía qué. Solo sabía que no podía seguir como estaba. La promesa se desvaneció con el paso de los días, hasta hoy. Hasta esa fiesta vacía. Hasta esa mujer que se quedó cuando todos los demás se fueron. Se pregunta por qué ella precisamente. Había docenas de empleados en la casa. Gente entrando y saliendo. Pero fue ella quien se dio cuenta. Ella quien se quedó. Ella quien se atrevió a decir la verdad sin miedo a perder su trabajo. Esto lo inquieta. Porque la valentía, siempre la valoraba en los demás, pero rara vez la reconocía cuando provenía de familias humildes. Hay una dignidad silenciosa en esa mujer que no se puede comprar, que no se puede enseñar en cursos caros, que no se puede aprender en las salas de juntas. En la cocina, la criada guarda con cuidado el pastel, tapa el recipiente y cierra el refrigerador. El sonido de la puerta al cerrarse marca algo simbólico que ella misma desconoce. Acaba de preservar un mañana que quizá ni siquiera exista. O quizás exista precisamente por eso. Se apoya en el fregadero un segundo, respira hondo y siente que el corazón se le acelera. No puede decir exactamente qué acaba de pasar, pero sabe que fue importante. Lo sabe porque el cuerpo lo reconoce antes que la mente. Se pregunta si fue demasiado lejos. Si dijo demasiado. Si fue ingenua al involucrarse. Pero pronto esa duda da paso a otra sensación más intensa, el alivio. El alivio de no haber fingido. De no haber desviado la mirada. De no haber sido invisible cuando alguien necesitaba ser visto. Se ajusta al uniforme, mira su propio reflejo en el cristal del refrigerador y se sorprende al notar algo diferente en su mirada. No es orgullo. Es pertenencia. Aunque sea fugaz. El millonario aparece en la puerta de la cocina sin que ella lo note. No invade el espacio. Simplemente observa. Ella se da la vuelta y se sobresalta un poco, luego se relaja al reconocer su rostro. Intercambian una mirada rápida, cargada de algo aún indefinido. Parece querer decir algo, pero no sabe por dónde empezar. Ella también lo intuye. Hay conversaciones que no requieren palabras inmediatas. Gracias, dice finalmente. Una palabra sencilla, pero pronunciada con una fuerza que ella nunca había oído en esa casa. Ella asiente, sin dramatizar.
No dice imagínate, no dice no fue nada. Simplemente lo acepta. Porque sabe que fue algo. Algo pequeño, quizás, pero real. Y esta aceptación silenciosa crea un vínculo discreto, casi invisible, que comienza a formarse allí. Se aleja lentamente, como si no quisiera romper el momento. De regreso al salón, algo se asienta en su interior con una claridad inquietante. Esa noche no terminó con una fiesta vacía. Terminó con una pregunta que lo mantendrá despierto por las noches. Una pregunta simple, pero peligrosa para alguien que siempre lo ha controlado todo. ¿Y si la sorpresa que, lo que más necesitaba no era algo que recibiera, sino algo que tuviera el coraje de hacer? La madrugada avanza sin pedir permiso, pero él no se da cuenta del paso del tiempo. Toda la casa parece respirar a un ritmo diferente, como si se hubiera adaptado a la nueva frecuencia de esa noche. El millonario camina hacia su oficina, un espacio que siempre ha sido territorio seguro, donde todo obedece a la lógica, los números tienen sentido y las emociones se quedan afuera. Pero esta vez, al encender la luz, algo es diferente. El escritorio está demasiado organizado, los papeles están perfectamente alineados, las pantallas apagadas, todo lo que antes transmitía control ahora parece estéril. Se sienta en el sillón de cuero, pero no abre la computadora. No enciende nada. Simplemente permanece allí sentado, con las manos apoyadas en la mesa, con la mirada perdida al frente. La pregunta que surgió en la sala crece, toma forma, empieza a inquietarlo de verdad. ¿Qué haría si decidiera actuar? No como un hombre de negocios. No como alguien acostumbrado a resolver problemas con dinero. Sino como un hombre. La mera idea lo incomoda, porque actuar sin ser capaz de negociar es un territorio que no domina. Su recuerdo lo lleva de vuelta a la cocina. Al plato que le ofrecía vacilante. Al normal, que pronunció sin percatarse del impacto. Cierra los ojos un instante y siente algo raro, vergüenza. No por la fortuna en sí, sino por no haber aprendido nunca a hacer pequeños gestos. Por no haber practicado la presencia. Por pensar siempre que los sentimientos eran cosas que se podían resolver más tarde. Y ahora, él, más tarde, ha llegado, sin previo aviso. Se levanta, recorre la oficina y se detiene frente a un estante lleno de premios y galardones. Reconocimientos por grandes logros. Nombres grabados en metal. Fechas importantes. Ninguno dice cómo le fue con la gente cuando se cerraron las puertas. Ninguno garantiza que alguien aparecería si realmente necesitaba compañía. Esta revelación lo golpea profundamente porque, por primera vez, comprende que el éxito no es sinónimo de conexión. Al otro lado de la casa, la criada termina de ordenar la cocina y se prepara para irse. Recoge su sencillo bolso, comprueba que no haya olvidado nada, pero antes de irse, se detiene un momento. Algo le impide cruzar el umbral de inmediato. Un pensamiento persistente. No puede explicarlo bien, pero siente que la noche tampoco ha terminado para ella. No es anticipación, es inquietud. Camina por el pasillo y encuentra al millonario allí de pie, como si él también estuviera indeciso sobre su próximo paso. Se miran fijamente un segundo más de lo habitual. No hay incomodidad. Hay algo nuevo, aún sin nombre. Él se da cuenta de que esta podría ser su última oportunidad de decir algo diferente a lo que siempre ha dicho. De hacer algo que no está en sus planes. Mañana, empieza, pero se detiene. La palabra aún tiene demasiado peso. ¿Trabajas temprano mañana? La pregunta le sorprende. No por su contenido, sino por la intención que hay detrás. No suena a orden. Suena a interés. Responde con sinceridad. Trabajo, sí. Como todos los días. Asiente lentamente. Su cerebro intenta calcular, planificar, predecir consecuencias. Pero su corazón, cansado de procrastinar, toma la iniciativa. Me gustaría, dice, eligiendo cada sílaba con cuidado, hablar más. Sin prisa, si crees que tiene sentido. Ella observa su rostro, intentando comprender si es solo un impulso pasajero o algo más profundo. No encuentra arrogancia. Encuentra vacilación. Y eso lo cambia todo. No responde de inmediato. No por diversión, sino por precaución. Algunas puertas, si se abren demasiado rápido, se cierran igual. Ya veremos, dice finalmente, con una discreta media sonrisa. Mañana llegará pronto. Ella se aleja, dejando la frase en el aire. Él permanece inmóvil, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, una anticipación incontrolable. No sabe qué le deparará el mañana. No sabe qué podría revelar esa conversación. Solo sabe que, por primera vez, no quiere huir de la incertidumbre. Quiere afrontarla.
Y mientras la casa se prepara lentamente para el silencio de la madrugada, algo esencial comienza a reorganizarse en su interior. No como un plan, no como una estrategia, sino como una lección silenciosa que, de llevarse a cabo, podría cambiar más de lo que esa noche vacía jamás reveló. El día siguiente amanece sin contemplaciones. No hay sol intenso que se filtre a través de enormes ventanales, ninguna señal evidente de cambio. Solo la luz común se filtra por las cortinas, revelando una casa que, por fuera, sigue exactamente igual, pero despierta diferente. Sin miedo, sin ansiedad. Alerta, como si no hubiera dormido lo suficiente, aunque sí lo hubiera hecho. Su cuerpo aún conserva restos de la recuperación, pero su mente está inquieta de una forma nueva. No son preocupaciones de negocios. Es una espera silenciosa. Se sienta en la cama y se queda allí unos segundos, escuchando su propia respiración, algo que nunca antes se había molestado en notar. La noche anterior no se consolida en recuerdos lineales. Emerge en destellos, el pasillo vacío, el pastel intacto, su mirada recorriendo el espacio, la palabra, normal, pronunciada sin intención de herir, pero que dio en el clavo. Se da cuenta, con cierto asombro, de que esa breve conversación ocupaba más espacio en su interior que las reuniones que decidían el destino de empresas enteras. Se levanta, recorre la casa aún en silencio y siente algo extraño al pasar por la cocina. El espacio parece más pequeño ahora, más cercano, como si hubiera dejado de ser un simple espacio funcional. Abre el refrigerador y ve el pastel guardado, tal como ella dijo que lo haría. Mañana seguirá estando bueno. La frase resuena de nuevo. Mañana llegó, y el pastel está allí. Pequeñas promesas cumpliéndose. Algo simple y poderoso. Cierra la puerta del refrigerador y se da cuenta de que sonríe levemente, casi inconscientemente. No de pura felicidad, sino de algo aún más raro en él, curiosidad genuina. No esa curiosidad estratégica que anticipa ganancias, sino la curiosidad humana de querer comprender a alguien. De querer escuchar sin controlar el rumbo de la conversación. Esto le asusta un poco, porque la curiosidad abre puertas que no se cierran fácilmente. Más tarde, la casa empieza a moverse. Llegan empleados, surgen voces, se oyen pasos por los pasillos. Todo vuelve a la normalidad. Demasiado normal. Observa desde lejos, intentando identificar cuándo todo esto dejó de significar presencia. Cuando se convirtió en simple fluir. La criada aún no ha aparecido. Y se da cuenta de que la ha estado esperando. Esperando a alguien que, hasta hace 2 días, apenas registraba en su mente. Llega como siempre. Uniforme impecable, postura discreta, pasos silenciosos. No anuncia nada. No busca llamar la atención. La ve de lejos, charlando brevemente con otro empleado, y luego continúa con su rutina habitual. Y entonces, algo insignificante ocurre, casi invisible para cualquier otro observador. Se levanta y se acerca a ella. No llama a nadie para que la llame. No espera a que se acerque. Cruza el espacio. Le sorprende verlo allí, tan temprano, fuera de lo común. Su cuerpo reacciona antes que su mente. Una ligera rigidez de hombros. Luego, se relaja al darse cuenta de que su mirada no implica exigencia alguna. «Buenos días», dice. «Buenos días», responde, manteniendo un tono profesional, pero con un brillo diferente en la mirada. También recuerda la noche anterior. No como un hecho aislado, sino como algo aún sin resolver. Caminan juntos unos metros, en un silencio confortable. No hay necesidad inmediata de llenar el espacio con palabras. Esto, en sí mismo, ya supone un cambio radical para él. Normalmente, el silencio en su presencia siempre significaba tensión. Ahora, significa posibilidad. Si no es mucha molestia, dice, deteniéndose cerca de la mesa de la cocina. Estaba pensando en tomar un café aquí hoy. Ella comprende la invitación por completo. No se trata de café. Se trata de cruzar otra línea invisible. Duda solo un segundo, lo justo para respetar su propia intuición. No me molesta, responde. Simplemente no es muy sofisticado. Él realmente está sonriendo ahora. Quizás esto es exactamente lo que necesito. Se sientan. Un café sencillo. Pan. Nada extraordinario. Y, sin embargo, algo fundamental empieza a suceder allí. No hay confesiones dramáticas. No hay grandes discursos. Solo pequeñas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando allí? ¿Qué le gusta hacer cuando no está limpiando casas que no son suyas? Él escucha. Escucha de verdad. Y, mientras escucha, se da cuenta de algo desconcertante.
Cada respuesta desmonta un poco más la imagen que tenía de un mundo dividido entre ganadores y superfluos. También observa la forma en que sostiene la taza, cómo piensa antes de hablar, cómo parece genuinamente interesado en escuchar. No es el hombre de las reuniones. Es otra persona. Sigue confundido. Sigue en construcción. Pero presente. El café se acaba demasiado rápido. La rutina llama. Ella se levanta primero, como siempre. Él también. Y, por un breve instante, ninguno de los dos sabe exactamente cómo terminar ese momento. Porque no quieren terminarlo. Él le da las gracias. Ella asiente. Ambos saben que algo ha comenzado allí, pero aún desconocen su magnitud. Mientras ella se aleja, él comprende con una claridad desconcertante. La sorpresa no será un regalo ni un gesto aislado. Será una secuencia de pequeñas decisiones repetidas, difícil. Y algunos de ellos requerirán que enfrente cosas que ha evitado toda su vida. La rutina intenta absorber esa mañana como si nada hubiera pasado, como si el simple café en la cocina fuera solo un descanso más, pero sientes lo contrario al ver cómo regresa a la oficina y no puede concentrarse. Mira la pantalla del ordenador, las gráficas y los correos electrónicos, y todo parece distante, como si la vida real ocurriera en otra habitación. Y, en cierto modo, lo es. Porque la criada regresa al pasillo de servicio con el carrito moviéndose con suavidad, la tela doblada, la postura discreta, pero por dentro ya no está en piloto automático. Intenta, juro que intenta, volver a su estado invisible. Ordena una habitación, alisa una cortina, organiza un armario. Pero su mente no deja de volver a un detalle inquietante. Esa fiesta no se sintió como un olvido. Se sintió como una decisión. Como si alguien hubiera decidido estar solo, no porque el mundo sea cruel al azar, sino porque alguien pulsó un botón en el momento justo. Conoce a la gente. Conoce la ausencia. Sabe distinguir cuando nadie aparece porque no puede, y cuando nadie aparece porque se le impuso no aparecer. A media mañana, pasa por la zona administrativa, donde se guardan los papeles de los proveedores, los horarios, los avisos de recepción, ese tipo de cosas que no suelen interesar al personal de limpieza. Pero su cuerpo se detiene involuntariamente. La puerta está entreabierta. Dentro, una mesa con carpetas abiertas. Y encima de una de ellas, como si la hubieran dejado allí a propósito o por descuido, un sobre blanco con su nombre impreso en letras sobrias. De esos sobres que no transmiten afecto. Transmiten negocios. No entra. No debería. Lo sabe. Pero la curiosidad, cuando huele a injusticia, parece tirar de su brazo. Da un paso. Luego otro. Su corazón late más rápido, y puedes imaginar la sensación. Ese nudo en el estómago que no es miedo a los fantasmas, sino miedo a las consecuencias. Se acerca a la mesa y ve más que solo el sobre. Una lista. Nombres. Números de teléfono. Y, arriba, un título corto que parece inocente, pero le revuelve el estómago. Fiesta de recuperación. La lista está marcada. Algunos nombres están rodeados. Otros tachados. Y junto a algunos, notas breves y secas como no confirmar, cancelado, innecesario. Frunce el ceño, intentando comprender. La fiesta se celebró. Toda la casa estaba preparada. Entonces, ¿por qué cancelado? ¿Por qué innecesario? Y entonces ve un detalle aún peor. Una nota manuscrita, escrita a toda prisa, como si fuera una tarea más. Algo así como se recomienda no asistir. No es una frase agradable. Es una orden disfrazada de logística. Siente que se le enrojece la cara. Porque eso no es nadie pudo. Es nadie vino porque alguien lo pidió. Y quien escribió eso no era el millonario. El estilo no encaja. Ha visto las firmas internas, los mensajes. Reconoce de lejos el patrón de quien da órdenes sin mostrar la cara. El problema es que ahora lo tiene en sus manos. Y, en ese instante, comprende que la línea invisible que cruzó la noche anterior no fue la última. Fue solo la primera. Oye pasos en el pasillo y rápidamente pone todo en su lugar. Demasiado rápido. Demasiado discretamente. Su cuerpo reacciona como si estuviera ocultando un crimen. Y quizá lo esté. Cuando la persona pasa y sigue su camino, se queda quieta, respirando suavemente, tratando de decidir qué hacer al respecto. ¿Fingirá no haberlo visto? ¿Actuará como si fuera un asunto de adultos? ¿O se lo contará a él, sabiendo que podría perder su trabajo, que podrían acusarla de allanamiento, que podrían humillarla? Intenta continuar con la tarea, pero no puede. La tela se le resbala de la mano. El carrito choca ligeramente contra la esquina de una pared. El leve sonido parece demasiado fuerte. Se detiene en un rincón,
cierra los ojos un momento y toma una decisión que no encaja con su salario, su trabajo ni la vida que ha aprendido a vivir. Va a hablar. Pero hablar con él no es sencillo. Porque no es solo un buenos días y ¿quieres un café? Es una acusación indirecta, un tema peligroso. Es una intromisión en la estructura de poder de esa casa. Respira hondo, se ajusta el uniforme como si se estuviera poniendo corajes sobre la tela, y va a su oficina. No le pide permiso a la secretaria. No le envía ningún mensaje. Llama a la puerta una vez y entra antes de que se le acabe el coraje. Levanta la vista, sorprendido. No molesto. Sinceramente sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que lo buscaran así. ¿Pasó algo? Pregunta, y su voz transmite la preocupación contenida de quien ha aprendido que las malas noticias llegan sin previo aviso. Cierra la puerta tras ella con cuidado. Sin dramatismo. Con cuidado. Y eso ya cambia la atmósfera del lugar. Da un paso y se detiene, como si necesitara elegir un punto exacto en el suelo donde aún fuera posible regresar. Yo vi algo. Empieza, y se le seca la garganta solo de decirlo. No debería haberlo visto. Pero lo vi. Permanece inmóvil. Su mirada no es la de un jefe. Es la de un hombre que intenta comprender a dónde lleva esto. Sobre la fiesta, continúa, y la palabra fiesta suena casi absurda en esa oficina. ¿No fue lo que estás pensando? Frunce el ceño lentamente, como si su cerebro estuviera formando hipótesis y ninguna de ellas fuera buena. ¿Qué quieres decir? Traga saliva con dificultad. Su coraje ha llegado demasiado lejos como para ceder, y lo sabe. Entonces asesta el golpe final, sin alzar la voz, sin acusar directamente, pero de la manera que más duele, con la cruda verdad. Hay gente dentro de esta casa que se aseguró de que nadie viniera. El silencio que cae no es el silencio vacío de un salón de baile. Es un silencio agudo. Parpadea una vez, 2 veces, como si la frase necesitara traducción. Eso no tiene sentido, murmura, pero su voz ya no transmite convicción. Porque, en el fondo, una parte de él siempre sospechó que la ausencia era intencional. Respira hondo, y en ese instante te das cuenta de que se ha pasado de la raya. Porque ya no se trata solo de ligar. Se trata de reabrir una herida que podría sangrar en cada habitación de esa casa. Se levanta lentamente, dando vueltas alrededor de la mesa, como si su cuerpo comprendiera antes que su mente que se había dicho algo serio. Y la pregunta que formula a continuación sale más baja de lo habitual, casi como si no quisiera oír la respuesta. ¿OMS? Abre la boca para responder, pero el nombre que le viene a la mente no es el que esperaba. Y, justo cuando está a punto de decirlo, el pomo de la puerta se mueve desde afuera, como si alguien hubiera escuchado demasiado o hubiera llegado demasiado pronto. El pomo de la puerta gira lentamente, casi con demasiada educación, y eso es lo que lo hace aún más aterrador. No es una entrada brusca. No es alguien despistado. Es alguien que sabe exactamente lo que hace. La criada cierra la boca a media frase, como si le hubieran arrancado el aire del pecho, y el millonario permanece inmóvil, mirando la puerta con esa expresión de quien presiente la realidad antes de que suceda. La puerta se abre justo para que aparezca un rostro. Un rostro familiar. No cualquier desconocido. Alguien con permiso para entrar sin previo aviso. Alguien que ha cruzado ese umbral tantas veces que el sonido de la bisagra le resulta casi familiar. Es la criada. Una mujer impecable, de porte firme, cabello recogido, una mirada demasiado limpia, como si la amabilidad fuera parte de su uniforme. Sonríe levemente al verlos allí, pero la sonrisa no llega a sus ojos. Disculpe que le interrumpa, dice con voz tranquila y educada, exactamente el tono de quien interrumpe cuando quiere y lo llama a trabajo. El millonario mira fijamente al gerente durante un largo instante. No es la mirada de un jefe hacia un empleado. Es la mirada de un hombre que intenta recordar cuántas veces confió en esa persona sin cuestionarla. La camarera siente que el corazón le late tan fuerte que parece que va a traicionarlo todo. Su cuerpo le ruega que dé un paso atrás, que desaparezca de nuevo. Pero ahora no puede. No después de lo que se dijo. ¿Qué necesitas? Pregunta, intentando mantener la voz neutra. Pero hay algo diferente. Una firmeza seca que antes no tenía. El gerente mira a la camarera como si notara un detalle fuera de lugar. Su mirada pasa rápidamente, pero lo suficiente larga como para marcar su territorio. Luego regresa a él, todavía con esa delicada sonrisa. Nada urgente. Solo quería confirmar el programa de hoy. Y avisarte que el equipo de eventos envió el informe final de la fiesta. Hace una pausa de un microsegundo antes de la palabra, como si eligiera la mejor forma de pronunciarla, y quería tu firma.
La palabra fiesta flota en el aire como una provocación. La criada siente la necesidad de hablar, de soltar la sopa ahí mismo, pero el millonario levanta la mano discretamente, pidiéndole que espere. No es una orden. Es una súplica silenciosa de control emocional. Tiene algo muy dentro, y se puede sentir. Déjalo sobre la mesa, dice. La administradora entra, cerrando la puerta tras ella con la tranquilidad de quien se siente seguro. Coloca una carpeta sobre la mesa con un movimiento elegante, casi hermoso. Y luego hace algo que parece pequeño, pero no lo es. Endereza la carpeta, alineándola con el borde de la mesa, como si estuviera organizando no solo papeles, sino la conversación misma. Como si dijera, aquí, yo también mando. ¿Algo más? Pregunta. Ella inclina la cabeza ligeramente, como si estuviera preocupada. Solo quería saber si te sientes bien. Después de todo, la pausa de nuevo, es normal estar más sensible. Sensible. La palabra suena a veneno disfrazado de preocupación. El millonario aprieta la mandíbula. La criada lo nota. El gerente también. Y es entonces cuando cambia el enfoque, como si iluminara con una linterna justo donde duele. Y tú, mira a la criada, deberías estar en tu sección ahora mismo. La casa tiene habitaciones que necesitan mantenimiento. La criada siente que se le enrojece la cara. Esa clase de vergüenza que intenta acabar con el coraje en su raíz. Pero antes de que pueda responder, el millonario habla, y su voz sale con una firmeza que no deja lugar a debate. Ella está aquí porque yo se lo pedí. La administradora parpadea, sorprendida por un instante, y luego recupera la sonrisa. Una sonrisa que ahora parece más tenue, más contenida, casi rígida. Por supuesto, señor. Disculpe. La criada observa este intercambio y comprende algo con una claridad aterradora. Esta mujer no le teme como las demás. No lo admira. No lo respeta por quien es. Lo controla. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque quien controla la rutina de una casa también controla quién entra, quién sale, quién llega, quién se va, y quién se queda solo en una fiesta. La gerente da 2 pasos hacia la puerta, pero antes de irse, vuelve a mirar a la camarera. Y esta vez la mirada no es solo una evaluación. Es una advertencia. Una advertencia silenciosa, de esas que dicen, te vi. Luego se va y cierra la puerta con calma. Con demasiada calma. Al cerrarse la puerta, el aire cambia. El millonario exhala lentamente, como si hubiera estado conteniéndolo demasiado tiempo. Ella escuchó, dice la camarera en voz baja, con el pánico controlado pero evidente. No responde de inmediato. Se acerca a la puerta y gira la llave. El clic del pestillo resuena en la oficina como el punto final de algo que ya no es sencillo. Ahora, dice, volviéndose hacia ella, dime exactamente lo que viste. Sin recortar nada. La criada siente un nudo en el estómago. Porque ya no se trata solo de la fiesta. Se trata de lo que esta mujer es capaz de hacer para seguir controlándolo todo. Traga saliva con dificultad, encara al millonario y empieza a hablar. Pero lo más grave no es el papel que vio. Es un nombre vinculado a esas órdenes. Un nombre que sitúa al administrador demasiado cerca del meollo del problema. Empieza despacio, como quien pisa un terreno que podría ceder en cualquier momento. No dramatiza, no exagera, porque sabe que el poder de lo que vio reside precisamente en la fría simplicidad de los hechos. Habla del sobre, de la lista, de los nombres marcados, de las notas rápidas, casi burocráticas. Habla del título impreso en la parte superior de la página, escrito como si esa noche fuera un punto más de la agenda. Y, mientras habla, observa cómo su rostro cambia casi imperceptiblemente, como si cada detalle encajara en una pieza que siempre había estado fuera de lugar. Cuando ella menciona la nota manuscrita, instruir no asistir, cierra los ojos por un instante demasiado breve para ser un descanso. Es un gesto de contención. La confirmación de algo que siempre había temido, en el fondo, pero que nunca quiso afrontar. La fiesta vacía deja de ser un misterio emocional y se transforma en un acto calculado. Alguien decidió, por él, quién podría estar presente cuando más lo necesitaba. ¿Quién lo firmó? Pregunta con voz controlada, pero sin la misma actitud defensiva de antes. Ella duda. No por duda, por sorpresa, porque el nombre no es el de un enemigo declarado. No es alguien de afuera. Es alguien que siempre ha estado ahí, demasiado cerca, demasiado confiable, demasiado presente en el fondo de su vida. Fue ella, dice finalmente. No sola, pero fue ella quien lo coordinó. El silencio que se instala ahora es denso de una manera diferente. No es conmoción. Es una comprensión tardía.
Se aleja de la mesa y se acerca a la ventana de la oficina, como hizo la noche de la fiesta, pero ahora el gesto conlleva una intención diferente. No busca explicaciones en el vacío. Revisa el pasado con nuevos ojos. Conversaciones interrumpidas. Invitaciones innecesarias. Personas distanciadas con justificaciones técnicas. Toda una red de decisiones tomadas en nombre de la eficiencia y el control. Siempre decía que me protegía, murmura, más para sí mismo que para la camarera. Que filtraba lo que no importaba. La criada no responde. No hace falta. Él lo está descubriendo por sí solo. La protección nunca se trató de él. Se trataba de mantener el poder. De ser indispensable. De asegurarse de que todo pasara por ella. Incluyendo las relaciones humanas más básicas. Incluyendo quien podía o no acercarse a él en un momento de vulnerabilidad. Se gira de repente, con la mirada fija, pero sus ojos brillan con un brillo que no es pura ira. Es dolor. El dolor de darse cuenta de que la soledad de esa noche fue orquestada. Que el vacío no fue accidental. Que la ausencia fue inducida con precisión quirúrgica. Y, aún más doloroso, que la permitió durante años, en nombre de la practicidad. ¿Entiendes lo que esto significa?, le pregunta la camarera, no como una prueba, sino como una constatación de un hecho. Ella lo entiende. Significa que esa mujer controlaba no solo la agenda, sino también la narrativa. Ella decidía quién entraba, quién salía, quién tenía voz. Significa que su vida estaba organizada para funcionar, pero no para sentir. Y también significa que ahora existe un riesgo real. Porque cuando alguien pierde el control, rara vez lo acepta en silencio. No le gustará que lo sepas, dice la camarera con serena honestidad. Y, sabe que lo vi. Asiente lentamente. El juego ha cambiado. Ya no se trata de una fiesta vacía. Se trata de recuperar algo que poco a poco le robaron. Su propia autonomía emocional. Se acerca a la mesa, abre la carpeta que le dejó el administrador y hojea los papeles con otra perspectiva. Ahora ve los patrones. Las repeticiones. Las ausencias forzadas. Todo está ahí, siempre lo ha estado. Solo le faltó la voluntad de verlo. Gracias por hablar, dice, mirando a la camarera con explícito respeto. La mayoría habría fingido no ver. Respira hondo. El alivio se mezcla con el miedo. Porque hablar era liberador, pero también peligroso. Él lo percibe y hace algo que ella no espera. De ahora en adelante, nada sucede aquí sin mi conocimiento. Nada, dice con una firmeza renovada, menos autoritaria y más consciente. Y eso incluye lo que te pase a ti. Siente el peso de la frase. No como una promesa vacía, sino como un compromiso real. Aún así, sabe que el camino no será fácil. Quienes controlan el funcionamiento interno no se rinden fácilmente. Y el administrador no es el tipo de persona que pierde el poder sin intentar recuperar cada centímetro. Afuera de la oficina, se oyen pasos por el pasillo. Voces bajas. La rutina continúa. La casa sigue funcionando, como siempre. Pero algo esencial ya ha cambiado. Un engranaje ha empezado a descontrolarse, y ya no hay forma de detenerlo. Cierra la carpeta con decisión y mira hacia arriba. Esta noche, dice, quiero que la casa esté vacía. Solo nosotros dos. Necesito repasar algunas cosas. La criada asiente, pero el corazón le late fuerte. Una casa vacía significa espacio. Espacio significa confrontación. Y confrontación significa que alguien se dará cuenta de que ha perdido el control. Sabe que el administrador del edificio no lo aceptará sin más. Y en algún lugar de esa casa enorme, alguien ya ha comenzado a planificar su próximo movimiento. La casa empieza a vaciarse antes de lo habitual, y esto no pasa desapercibido. Despiden a empleados con explicaciones vagas, posponen citas, terminan llamadas demasiado rápido. Todo transcurre con una calma ensayada, pero debajo corre una tensión silenciosa, como la electricidad antes de una tormenta. Observa cada partida sin esconderse, sin enviar mensajes. Quiere que vean. Quiere que sientan que algo ha cambiado, incluso sin entender exactamente qué. La administradora observa desde la distancia, anotando mentalmente cada detalle. Su mirada no cuestiona, sino que calcula. No confronta, sino que anticipa. Se da cuenta de que ha perdido el acceso a algo importante, pero aún no sabe exactamente qué. Y eso la inquieta profundamente. La gente como ella no teme a la verdad. Teme perder el control de la narrativa. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sabe qué historia se cuenta dentro de esa casa. Cuando se va el último empleado, vuelve el silencio. Pero no es el silencio pesado de una fiesta vacía. Es un silencio activo.
lleno de intención. El millonario recorre la casa con paso firme, abriendo puertas, encendiendo luces, observando los espacios como si revisitara su propia vida. Se detiene ante fotografías antiguas, documentos enmarcados, registros de una trayectoria construida con impecable eficiencia y escaso cariño. Cada objeto parece ahora albergar una pregunta que antes no existía. La criada permanece cerca, pero sin aferrarse. Intuye que este momento no requiere palabras, sino testigos. Él no quiere que nadie resuelva el problema. Quiere que alguien vea. Y ella ve. Lo ve cuando se queda demasiado tiempo frente a un cuadro. Lo ve cuando pasa la mano por el sofá como si recordara algo que nunca ocurrió allí. Lo ve cuando respira hondo y cierra los ojos, como si se armara de valor para una decisión que no implica dinero. Me enfermé pensando que lo iba a perder todo, dice de repente, rompiendo el silencio. Pero solo ahora comprendo lo que realmente estaba en juego. Ella no responde. No hace falta. Él continúa. Pasé años dejando que otros eligieran lo que era importante para mí. Personas. Momentos. Relaciones. Sacude la cabeza lentamente. Creía que eso era liderazgo. Se acerca a la mesa donde se montó la fiesta días atrás. Ya no hay pastel, ni vasos, ni adornos. Solo la superficie limpia, casi desnuda. Apoya las manos allí, se inclina ligeramente hacia adelante y mira fijamente a la criada. Esa noche, dice, no fue solo una advertencia. Fue una decisión. Y tomé la decisión equivocada durante mucho tiempo. Siente el peso de la frase. No como culpa, sino como reconocimiento. El reconocimiento lo cambia todo. Porque quien reconoce ya no puede fingir ignorancia. Se aparta de la mesa y empieza a hacer algo inesperado. Abre cajones. Saca cajas. Recoge archivos viejos. No con prisa, sino con método. El método de quien ha decidido recuperar algo que le fue delegado demasiado. La camarera se da cuenta de que no se trata de un arrebato emocional. Es una profunda reorganización. Está desmantelando, pieza por pieza, la estructura que le permitía a alguien controlar su vida sin que él se diera cuenta. Mañana, dice, llamaré a gente que no veo desde hace años. No por negocios, solo para hablar. Ella lo observa atentamente. Sabe que no será fácil. Las personas heridas no regresan pronto. Las ausencias prolongadas crean muros altos. Pero también sabe que este tipo de decisión no se toma de la noche a la mañana. Surge de un shock. Y ese shock ya ocurrió. Su celular vibra sobre la mesa. Mira la pantalla y reconoce el nombre que aparece. El administrador. No contesta. Lo deja sonar. El sonido resuena por la habitación vacía como una prueba de fuerza. La camarera contiene la respiración sin darse cuenta. Coge el dispositivo, pone la pantalla boca abajo y vuelve el silencio. Va a intentar recuperar terreno, dice sin enfado. Gente así siempre lo intenta. Mira a su alrededor una vez más, como despidiéndose de una versión más vieja de sí mismo. Y, en ese instante, algo queda claro. La sorpresa que empezó con un simple pastel ahora se transforma en una decisión irreversible. No hay vuelta atrás. No después de ver el precio de la ausencia. Afuera de la casa, un coche permanece aparcado demasiado tiempo antes de partir. Dentro, alguien observa las luces aún encendidas, anotando mentalmente que ha cambiado. Porque cuando el control empieza a fallar, quienes lo han perdido rara vez lo aceptan en silencio. Mientras tanto, dentro de la casa, dos personas permanecen de pie, mirando aún un futuro que no fue planeado, pero que finalmente se vivirá en el momento presente. La noche transcurre lenta, casi respetuosamente, como si también ella supiera que algo allí no puede apresurarse. Las luces de la casa permanecen encendidas solo en unas pocas habitaciones, creando islotes de luz en pasillos demasiado largos para alguien que ha pasado años huyendo de su propio silencio. Se sienta en la sala principal, no en su sitio habitual, sino en un sillón lateral, menos imponente, más humano. La camarera permanece de pie unos instantes, insegura de su lugar ahora que las jerarquías han empezado a relajarse. Él lo nota y señala el sofá con un gesto simple, casi tímido. Quédate, dice. No como una orden, sino como una invitación. Se sienta lentamente, sintiendo la suave tela bajo sus manos, con el corazón aún acelerado. No es nerviosismo. Es consciencia. La consciencia de que esta conversación es irreversible. El tipo de conversación que cambia la forma en que ves el pasado. Él permanece en silencio unos segundos, como si eligiera no las palabras más hermosas, sino las más sinceras. He pasado toda mi vida rodeado de gente, comienza, y, sin embargo,
Nunca he aprendido a estar con alguien sin tener el control. Ella escucha. No interrumpe. Él continúa. Cuando desperté en el hospital, pensé que el miedo era a morir. Esboza una media sonrisa amarga. Pero no. Era el miedo a darme cuenta de que, si moría, casi nada cambiaría en la vida de la gente. Solo en el papel. La frase flota en el aire, pesada pero sincera. Siente la necesidad de responder, pero se da cuenta de que el momento exige algo más que comodidad. Requiere presencia. Así que se queda. Simplemente se queda. Y eso le basta para continuar. Esa fiesta vacía, respira hondo, fue lo más cruel que me ha pasado. No por la ausencia en sí, sino porque me obligó a darme cuenta de que yo contribuí a crearla. Ella finalmente habla, con cuidado. Ver no borra lo que pasó, pero cambia lo que viene después. Asiente lentamente. Esta es la parte más difícil para alguien acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Aceptar que no hay atajos emocionales. Ningún contrato puede solucionarlo. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la reconexión. Solo hay pequeñas decisiones repetidas, tomadas sin que nadie nos vea. No sé por dónde empezar, admite. Solo sé que no quiero seguir así. Ella lo mira con una mirada firme y serena. Entonces empieza por quedarte, dice. Quédate cuando te sientas incómodo. Quédate cuando tengas dudas. Quédate cuando sientas ganas de escapar. Absorbe cada palabra como si aprendiera un nuevo idioma. Un idioma sin garantías. Y, por primera vez, esto no lo asusta del todo. Mira alrededor de la casa, demasiado grande, demasiado silenciosa, y se da cuenta de que el espacio físico nunca fue el problema. El problema siempre fue la distancia emocional que mantenía para protegerse. El celular vibra de nuevo sobre la mesa. Otra llamada. Otro nombre. No mira. Esta noche no. Se inclina hacia adelante. Apoya los codos en las rodillas y respira hondo, como preparándose para algo que no sucederá esa noche, ni la siguiente, pero que ya ha comenzado. ¿Crees? Pregunta casi en un susurro, que todavía hay tiempo. No responde de inmediato, porque la respuesta fácil sería injusta. Piensa en las personas que ha perdido, los años perdidos, las heridas abiertas. También piensa en ese pastel sencillo, ese café sin pretensiones, esa conversación que no debería haber sucedido. Pero sucedió. El tiempo no retrocede, dice finalmente. Pero la presencia construye el futuro. Cierra los ojos un momento, dejando que la frase se asiente. Al abrirlos, hay algo nuevo allí. No una esperanza ingenua. Una determinación silenciosa. La noche termina sin aplausos, sin grandes gestos, sin una resolución completa. Termina con dos personas sentadas en una casa demasiado grande, entendiendo que el verdadero vacío no es la ausencia de los demás, es la ausencia de uno mismo. Afuera, la casa permanece iluminada, como si se negara a dormir. Porque algunas historias no terminan cuando se apagan las luces. Continúan, resonando en la mente del espectador, con una pregunta difícil de silenciar. ¿Cuándo te abandona la vida? Estar solo deliberadamente. ¿Es un castigo, o la última oportunidad de elegir diferente?